ya podemos empezar. Y doy la bienvenida a todos a esta lección de Lucas 23, del 26 al 43. Y hoy, como vemos, tenemos, bueno, no son muchos versículos, pero como ven, la cosa pues ya se pone más intensa y hay algunos detalles que no quería pasar por alto de forma muy rápida, así que vamos a reducir la clase de hoy solamente a esos versículos, pero vamos bien de tiempo y vamos exactamente según el horario y el calendario establecido. Pero antes vamos a pedir al Señor que Él nos guíe y que ese estudio sea de bendición para todos los que participan. Señor, gracias te damos una vez más por esta posibilidad y ese privilegio de poder abrir nuestras Biblias y estudiar tu palabra, y hoy particularmente que vamos a seguir con este estudio de tu muerte. Señor, te pedimos particularmente em, en, en ese texto que tú nos ilumines, que nos ayudes realmente a centrarnos en lo que puede tener repercusiones en nuestra propia vida. Señor, sí, vamos aprendiendo cosas, pero sobre todo queremos aplicarlas a nuestras vidas, porque nos damos cuenta del aprender sin aplicar para poco sirve. Entonces, eso te lo pedimos que tú nos acompañes en ese tiempo y que sea para tu honra y para tu gloria. Amén. Muy bien, entonces lo que hoy vamos a cubrir es el camino al Calvario y las palabras, bueno, por lo menos algunas de esas palabras desde la cruz. Y básicamente lo que hoy vamos a ver es, vamos a acompañar a nuestro Señor en ese camino hacia la crucifixión, em, y su promesa al ladrón arrepentido, que es una cosa y un acontecimiento que nos toca particularmente el corazón, porque nos enseña una cosa, y esto ya lo adelanto, que nunca es tarde para entregar su vida al Señor. Entonces, ese pasaje captura el momento culminante de la redención con un énfasis único y especial en el tema del perdón y de la esperanza que es nuestra, que es la esperanza de la vida eterna. Bien, entonces, bueno, simplemente ver los pasajes que vamos a mirar. El primer pasaje va del versículo 26 al versículo 31, y allí aparece un em, personaje muy, muy interesante que le vamos a seguir un poco las huellas, que es Simón de Cirene, y vamos a hablar un poco de él, tal vez de su trasfondo también, y las huellas que él dejó en la revelación divina, que es el Nuevo Testamento, que es bastante interesante. Vamos a hablar de las mujeres en ese pasaje y la advertencia de Jesucristo. Una vez más, Él advierte de la inminente destrucción de Jerusalén. Luego tenemos un segundo pasaje que ya es la crucifixión misma y las burlas que Jesucristo recibe prácticamente de todo el mundo, con la excepción de sus seguidores. Y particularmente vamos a hablar de los dos personajes que se están crucificando con él. Uno, como bien sabemos, sigue infelizmente hasta el final en su desprecio de lo que hace Jesús, pero el otro se convierte en los últimos momentos de su vida en circunstancias increíblemente difíciles en un excelente teólogo. Y no solamente esto, en un
seguidor de Cristo, aunque le quedan solamente pocos momentos. Y luego esas palabras que él dirige a los dos ladrones, pues nos van a ocupar un poco. Entonces, los temas centrales de este pasaje, como podemos ver en la parte derecha de la diapositiva, obviamente vamos a tener que hablar del sacrificio de Jesucristo, de su perdón, de la esperanza cristiana y del cumplimiento profético de las cosas que él dijo. Y lo que nos llama la atención que que Lucas resalta precisamente la compasión de Jesucristo, incluso hasta los últimos momentos. Bueno, con esto dicho, vamos a empezar con el versículo 26. Ahí dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Bueno, esto alguna explicación necesita para que entendamos bien lo que estamos leyendo aquí. Ustedes saben que el trasfondo de lo que es esta historia es la fiesta de la Pascua. Y en esa fiesta de la Pascua, la ciudad de Jerusalén estaba llena de personas que vinieron, bueno, de todo el mundo, por lo menos del mundo conocido en aquel entonces desde el punto de vista eh, tres fiestas obligatorias, es la fiesta de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, que es considerado una fiesta. Luego el segundo obligatorio era la fiesta de Pentecostés, como nosotros lo conocemos. En hebreo es la fiesta de Shavuot, la fiesta de las semanas. Y como último, en otoño, la tercera fiesta obligatoria era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Entonces, en el libro de Apocalipsis nos damos cuenta cómo esta fiesta atrajo judíos desde el norte de África hasta Babilonia. O sea, prácticamente desde tres continentes, porque también había gente de Europa, de Roma. Y este Simón viene de Cirene, claro, ahora nos preguntamos dónde está Cirene. Bueno, de hecho debería haber puesto un mapa, pero creo que lo van a poder ubicar fácilmente en el mapa. Cirene es, el nombre de hecho existe hasta el día de hoy y está situado en un país que se llama Libia, en el norte de África. Libia se encuentra entre, si lo buscan en el mapa, entre Argelia y Egipto, a la izquierda de Egipto. Y allí hasta el día de hoy hay una provincia que se llama la provincia Cirenaica. Y Cirene, bueno, esto tiene la misma raíz. Era una ciudad portuaria y este Simón, obviamente por su nombre, era un judío, porque es un nombre típicamente judío, como sabemos, y había hecho este viaje largo a Jerusalén. Claro, para nosotros hoy en día esto es coger un avión y en 2 o 3 horas estás en tu destino. En aquel entonces esto significaba, en algunos casos, semanas de viaje bajo circunstancias muy difíciles. Bueno, él había hecho ese esfuerzo y estaba en Jerusalén. Y el texto dice aquí que él venía del campo. En ese momento estamos hablando de Jesús se está acercando al lugar de ejecución, que es el Monte Calvario, un poco fuera de las murallas de la ciudad antigua de Jerusalén. Em, y entonces esa comitiva que le lleva a Jesús por las calles de la Jerusalén antigua, ya saliendo de los muros, faltarían solamente unos metros más, o sea, faltaría poca distancia.
Y Simón obviamente viene del campo, quiere decir que había pasado un tiempo allí fuera, en la parte occidental de Jerusalén. Bueno, dice del campo. Ahora, ¿qué hace él en el campo? La hora sería ahora aproximadamente las 8:30 de la mañana. El sol ya se había levantado. El texto bíblico no dice nada por qué, pero yo tengo la sospecha que este Simón estuvo pernoctando allí en algún sitio, porque la ciudad estaba llena y no todo el mundo se podía permitir estar allí. También era cuestión de dinero. Él viene fuera, entonces obviamente él tiene la intención de estar a las 9 de la mañana, o sea, faltaría aproximadamente media hora en el templo. ¿Por qué? Porque a las 9 empieza el culto solemne que termina con el sacrificio del Cordero Pascual, en este caso del Cordero del sacrificio de la mañana. Entonces es el momento cuando él se encuentra, y indudablemente lo habrá divisado ya desde lejos, con una gran multitud, y vienen a su encuentro. Entonces ocurre una cosa que realmente estoy seguro que para Simón era tremendo y cambió todos los planes que él tenía para ese día. Pues obviamente viendo que Jesús ya no podía más, y esto es otra cosa que quiero explicar, bueno, a diferencia de la foto, pero no del dibujo aquí a la derecha, no encontré infelizmente otro. em, los condenados a muerte no tenían que llevar toda la cruz, porque esa parte, digamos, vertical, ese poste vertical ya estaba puesto, ¿vale? O sea, esto casi siempre estaba en su lugar. Entonces los condenados a muerte lo que tenían que llevar era la parte transversal. Pero Jesús, al haber sido prácticamente torturado toda la noche, él había perdido muchísima sangre. De verdad no quiero entrar ahora en los detalles, pero es horrible lo que él tiene que haber sufrido. Tal vez de esto vamos a hablar en otro momento. Tenía la espalda desgarrada por los azotes, que no eran azotes normales, sino te desgarraban la carne, literalmente, porque estos látigos llevaban piedras y llevaban restos de huesos, y la intención era causar el máximo daño posible. Luego tenía las huellas de la corona. Bueno, nosotros normalmente esa corona de espinos se representa normalmente como una pequeña corona, pero esto no es lo que fue, ¿vale? Es que muchas veces esas representaciones son muy inadecuadas. O sea, esto tienes que imaginarte, no sé si has estado, bueno, esto para en las damas entre nosotros, si vas al peluquero, pues a veces para, no sé, yo no soy un experto en el tema, pero para poner el pelo bien, pues a veces te ponen pues una cosa encima de la cabeza que parece como un, no sé, parece casi un yelmo, para que ese pelo quede bien, pues algo por el estilo, o sea, del tamaño, era esa corona de espina, ¿vale? O sea, cubría toda la parte superior del cráneo. Entonces, además, claro, sí, lo que ellos habían hecho es que se lo pusieron con mucho ímpetu. O sea, tiene que haber tenido unas heridas terribles también en la cabeza. Bueno, no entro más en detalle, pero es obvio que Jesús ya poco antes ya no podía con sus fuerzas. Y el centurión romano, que tenía la responsabilidad de la crucifixión, em, pues se da cuenta, y el único que él ve
capaz, digamos, de llevarlo es este Simón, porque parece que tenía una estatura fuerte y le ordena de llevar, o sea, de dar media vuelta y de llevar esa cruz, la transversal, hacia el monte Calvario, que, bueno, es difícil decir de qué distancia estamos hablando, pero tal vez 300, 400 metros, tal vez incluso menos. Entonces, bueno, a Simón se le cambia toda la agenda porque desde luego al culto en el templo no iba a poder llegar. Entonces, esta es la idea eh, que hay detrás. Y obviamente lo que nos llama la atención que en este momento, em, al escoger a esa persona completamente desconocida que había hecho ese viaje a Jerusalén, obviamente sin pensar de que él iba a convertirse en una de las protagonistas de la ejecución del Mesías, aunque completamente inocente. Esto muestra cómo Dios puede usar a cualquier persona, incluso en este caso un extranjero, bueno, habrá sido judío, pero vivía en el extranjero, en su plan redentor. Bueno, esto, por cierto, nos recuerda a lo que Jesús dijo en su momento en el Sermón del Monte cuando dice que si alguien te pide ir una milla, va con el dos, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, esto se refiere a las posibilidades de las fuerzas de ocupación romanas de exigir ciertos servicios a cualquier persona. Y claro, Roma no pagaba, o sea, Simón no recibía ni un céntimo para ese trabajo. Era la orden y él tenía que cumplir, porque claro, si él no cumple, pues el siguiente que va a ir a la cruz o a la cárcel es él, ¿vale? O sea, ahí no hay forma de escoger. Bien, entonces, detrás de esa comitiva, em, leemos en el versículo 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia atrás, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloráis por mí, sino llorad por vosotros mismas y por vuestros hijos. Bueno, de momento hasta aquí leemos. Entonces, varias cosas, si nos fijamos, hay una gran multitud porque obviamente ese proceso judicial había causado un gran revuelto en la ciudad de Jerusalén. Y es curioso porque dices, pues a las 9 de la mañana empieza el culto en el templo. Y esa gente no tiene otra cosa que hacer que ver ese espectáculo realmente dantesco, porque no deberían estar en la crucifixión, deberían realmente estar en el templo, pero les importa más ver a Jesús morir en la cruz que cumplir con las obligaciones que realmente tenían como judíos. Aquí dice una gran multitud del pueblo, o sea, no eran 4 gatos, sino era mucha gente. Y luego hay otra cosa, y ya lo dije en varias ocasiones, es la especialidad de Lucas. Se fija en las mujeres y dice que es curioso que no todo el mundo estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. O sea, lo que estamos viendo aquí es que, según el texto, y Lucas era buen observador, ninguno de los discípulos estaba, ¿vale? Estaban repartidos por ahí. Pero están las mujeres. Bueno, en otros textos sabemos quiénes son unas cuantas, ahí no vamos a entrar. Y ellas, al verse completamente impotentes ante esa situación, están llorando, ¿vale? Están llorando porque saben perfectamente cuál sería el desenlace de esta situación y hacen lamentación por él, dice aquí el texto. Entonces,
Jesús en un momento, posiblemente cuando esa carga se le quita desde sus hombros, y bueno, una de las cosas que tiene que haber pasado es que Jesús tiene que haberse caído varias veces en ese camino, incluso por alguna información en la cual no voy a entrar ahora, parece que incluso se daba con la misma cara en el suelo. O sea, tiene que haber tenido un aspecto horrible. Y esto nos explica que era, como dice Isaías, era irreconocible. Y él en un momento se dirige a Elías, y claro, esto bueno, nosotros solemos leerlo en un tono solemne y reverente, pero imagínate a alguien en esa situación. Jesús, aparte de ser plenamente Dios, era plenamente hombre. Al final ya de sus fuerzas dice esto. O sea, esto no se pronuncia de forma fácil. Y les dice eso de que realmente lo lamentable en ese caso no es él, porque él cumple una misión. Pero hay en Jerusalén mucha gente y él habla particularmente de las mujeres que tienen hijos. Dice que van a vivir una situación para ellas personalmente mucho más difícil. A esto vamos a llegar un momento, pero vamos a recoger ese detalle interesante de que esas mujeres pues muestran devoción, compasión y sobre todo mucha valentía, porque cuando todo el mundo se desentiende de Jesús, ellos se identifican con él. Y allí no solamente estaba su madre y sus familiares, había mujeres que no tenían ningún tipo de parentesco. Entonces, mientras que la multitud sigue en su empeño de crucificarle como lo habían pedido, pues esas mujeres se identifican con él, lo cual teóricamente les puede ponerles en una situación muy comprometedora, porque al fin y al cabo no hay que olvidar, Jesús aquí es ejecutado por malhechor, por insurgente, por persona proscrita por el Imperio Romano. Entonces la historia sigue y Jesús aprovecha esto para, de cierta manera, esto es su último discurso, si queremos llamarlo así, antes de ser crucificado, porque lo que sigue después son solamente palabras sueltas. Y él dice aquí, otra vez es profético y va exactamente en la misma línea como él lo había dicho en ocasiones anteriores. Él habla ahora de nuevo de la destrucción de Jerusalén. Es más claro que el agua. Dice, porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Claro, no digo por lo menos a ustedes nada nuevo cuando digo esto, tiene un clarísimo cumplimiento en la destrucción de Jerusalén. De hecho, es una palabra que viene originalmente de Oseas capítulo 10, versículo 8, una palabra profética para ese momento de juicio. Y en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 16, lo habíamos estudiado en su momento, es exactamente lo que se profetiza, ¿vale? Lo que aquí se profetiza en Apocalipsis 6, 16, se dice cómo se va a cumplir, ¿vale? En la destrucción de Jerusalén. Entonces, eran momentos difíciles y de nuevo en esto tampoco voy a entrar porque le hemos dado bastante tiempo en nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Una situación terrible para la ciudad de Jerusalén, donde se cumple palabra por palabra todo lo que Jesús había anunciado. Esto habla de un sufrimiento increíble que es descrito, entre otras cosas, por Josefo, aparte de las profecías que tenemos en la Biblia. Y Jesús termina con una pregunta, es la pregunta del
del árbol verde. O sea, del árbol quiere decir que ahora es primavera, ¿vale? Estamos hablando del 3 de abril del año 33. Es primavera, los árboles están brotando y normalmente los árboles reciben mucho cuidado de parte de lo que lo han plantado. Ahora, en la destrucción de Jerusalén, los romanos iban a cortar todos los árboles en un radio, si lo recuerdo bien, de unos 5 millas alrededor de Jerusalén porque lo necesitan para sus máquinas de guerra, ¿vale? Eso es algo que la ley Levítico lo prohíbe. La ley Levítico, perdón, del libro de Deuteronomio dice que cuando los israelitas están asediando y sitiando una ciudad, no tienen el permiso de cortar árboles que llevan fruto, ¿vale? Está prohibido. ¿Por qué? Bueno, porque esos árboles eran árboles útiles y no se deberían usar para la guerra. Entonces, a esto Jesús se refiere y dice, si en el árbol verde hacen estas cosas, claro, el árbol verde es Él, el árbol que está brotando, que Él representa la vida. Él es inocente, como un árbol que lleva fruto era inocente y no debería ser cortado. Bueno, a los romanos no les importaba y obviamente a los judíos tampoco. Dice, si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco. Ahora, ¿quién era el árbol seco? Nos acordamos eh, de la parábola de la higuera, ¿vale? O sea, este árbol seco es un símil para Jesucristo. Bueno, tú puedes cortar un árbol seco, no había problema con eso, pero un árbol verde no. Entonces, el árbol verde es Cristo. Se dice, bueno, si hacen esto al Hijo de Dios, quien es justo completamente, que no tiene culpa, ¿qué pasará con una ciudad y con un pueblo que manifestadamente es injusto y no hace realmente lo que Dios tenía previsto? Bien, entonces esto es la primera parte y esto sería, para decirlo así, la última advertencia ya definitivamente que hace Jesucristo, porque para más ya no alcanza. Y con eso llegan al Calvario. Bueno, el monte Calvario es un pequeño montículo en las afueras en las afueras de Jerusalén. En aquel entonces, bueno, hoy no, pero en aquel entonces estaba fuera de la ciudad, que fue usado precisamente para ejecuciones, porque era uno de los caminos principales que salió de la ciudad hacia el oeste y había mucha gente que tenía que transitar por ahí. O sea, esto obviamente era intencionado porque los romanos querían que todos los que fueron condenados tenían que ser expuestos públicamente para que a los judíos les entrase miedo de la justicia romana, vamos a decirlo así. Y nos enteramos también ahora que en esa comitiva Jesús no era el único, porque había dos más. Dice versículo 32, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores. Bueno, malhechores suena casi inocente. Bueno, eran lo que hoy llamaríamos terroristas, o sea, gente que había matado gente. Posiblemente estos sí que eran gente que se habían levantado en armas contra los romanos, les habían pillado y les habían sentenciado a muerte. Entonces, estos sí que eran gente de un carácter, bueno, a ellos no les importaba nada matar, ¿vale? Y no preguntaron mucho tiempo si la persona era culpable o inocente. Entonces, llevan con él a otros dos, bueno, a veces se les dice los dos ladrones, bueno, no, esto no es el término adecuado, ¿vale? Porque no eran ladrones, o sea, eran, si usamos las palabras de hoy en día,
eran insurgentes, eran terroristas. O sea, los romanos así los entendieron. Em, para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Bien, Lucas no entra ahí en muchos detalles porque hay más detalles en los demás evangelistas. Lucas no lo hace muy probablemente porque ya es consciente de que esos detalles ya son conocidos a los que, por ejemplo, a Teófilo, a quien él dedica el evangelio, se habrá ya enterado de esto. Entonces ahí no entra mucho. Simplemente le crucifican. Bueno, de otros evangelios sabemos que esa crucifixión ocurre a las 9 de la mañana, eh, según nuestro tiempo. Y las 9 de la mañana era justamente el momento cuando el sacrificio de la mañana se lleva a cabo en el templo. Esto es lo que quería presenciar Simón de Cirene. Y Simón de Cirene, con toda probabilidad, al ya no poder acudir al templo, muy probablemente allí se queda. Y en vez de ver el sacrificio del Cordero de la mañana, presencia el sacrificio del Cordero de Dios. Y esto habrá significado para él un antes y un después. Luego lo explico un poco. Em, Lucas sí que nos dice que Jesús estaba en el centro de esos tres palos que ya había. Y es lo que en muchos idiomas se llama el monte Calvario, Calvary. En inglés esto viene de latín calvaria, que significa cráneo, ¿vale? Golgota es la palabra aramea que se refiere exactamente a la misma cosa, ¿vale? Significa cráneo. Y esto era posiblemente una colina en forma de cráneo o donde se ejecutaban los criminales. Por cierto, si alguien se interesa, ese lugar hoy se encuentra en esa gran, grande iglesia que se llama la iglesia de la resurrección. Está dentro de esa iglesia, ¿vale? Entonces, ahí alrededor se había hecho un edificio enorme, una iglesia que hoy se encuentra dentro de las murallas de la antigua Jerusalén. En aquel entonces era fuera. Em, entonces, allí viene esa palabra famosa de Jesucristo. Bueno, son ilustraciones, ¿vale? Simplemente, pues a veces es la libertad del artista que pone allí muchas cosas, pero eh, realmente lo que vemos allí es un espectáculo de que ninguno de nosotros nos hubiese gustado ver de ninguna manera. Y Jesús dice aquí, bueno, más bien dice, exclama, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces es un cumplimiento profético, esta oración que es única en el Evangelio de Lucas, cumple Isaías 53:12, donde dice, Él intercedió por los pecadores, ¿vale? Por lo mismo que le llevaban a la cruz. Em, y luego Jesús ora por sus verdugos, que es algo inusual. O sea, esto es lo primero que tiene que haberle hecho pensar mucho a este centurión romano. O sea, si tú llevas, no voy a decir un día sí y otro también, pero con bastante frecuencia, gente a morir en la cruz, lo único que escuchas son maldiciones y blasfemias. O sea, esa gente no muere tranquilamente. Y cuando abren la boca es para maldecir a los romanos, para escupirlos, o sea, salen de su boca, y bueno, lo sabemos por testigos seculares y fuentes romanos y judías. Entonces, claro, que un
un reo, un sentenciado a muerte, perdona a sus enemigos, a los que le crucifican en ese momento, ese hombre no lo había escuchado nunca, ¿vale? Porque de esto en la historia no hay otro testimonio hasta ese momento que alguien muere perdonando a sus enemigos. Nosotros nos hemos acostumbrado a esas cosas, pero esto era algo absolutamente único en la historia de la humanidad. Y esto, estoy seguro, era el primer acontecimiento que le lleva a ese centurión luego exclamar esa famosa frase: verdaderamente, este ha sido el Hijo de Dios. Entonces, en la segunda parte de ese versículo leemos: repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Era un acto de los soldados. Em, Obviamente, y esto, si indagamos un poco cómo la gente se vestía, ese manto de Jesucristo, obviamente era una prenda de cierto valor, ¿vale? O sea, Jesucristo no tenía nada de valor, pero esto sí, no sabemos cómo lo había conseguido, si alguien se lo había regalado o si él mismo lo compró en algún momento, pero obviamente era algo que tenía cierto valor. Y los mismos soldados pues querían quedárselo. Bueno, no como recuerdo o como reliquia, obviamente, sino como un vestido que por lo menos les podía cubrir de noche o algo por el estilo. O sea, tenía una utilidad. Y están echando suertes. Entonces, este acto aparentemente mundano de los soldados cumple una profecía escrita 1000 años antes, mostrando el control soberano de Dios incluso en los detalles más pequeños. Y esto es el famoso cumplimiento del Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Es un salmo, como ustedes bien saben, de David. Si no preguntamos, David, en algún momento, ¿a David le pasó esto? Por todo lo que sabemos, la respuesta es no. O sea, David aquí actúa como profeta, que era, entre otras cosas, y habla de otro que iba a venir siglos después, 1000 años después, donde esto se cumple a pie de la letra. Pero esto no es todo lo que ocurre. Si esto ya no fuera suficiente, pues leímos en el versículo 35: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Em, Esto no carece de cierta ironía, porque los líderes religiosos se burlaban sin darse cuenta que estaban proclamando una verdad profunda, porque muriendo Él salva. No salva su propia vida, porque esto no era su propósito. Él daba su vida. En esas palabras, incluso a más que uno, Él iba a salvar, como sabemos luego del libro de los Hechos y de lo que sigue a continuación. Y no solamente esto, sino también nos damos cuenta que los soldados mismos entonan en este coro desgraciado, dice: los soldados también les carnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, salva a ti mismo. Bueno, ese vinagre que le ofrecen, bueno, tenían que hacerlo posiblemente en cumplimiento de una orden del centurión, porque esa esponja pues contenía curiosamente algunas sustancias para aliviar el dolor, ¿vale? Y lo que a primera vista pues parece un último acto generoso de los que le llevan a la cruz de forma injusta, la única razón por que se lo daban es para alargar su asfixia.
Esto es, para decirlo así, un regalo envenenado. Y es la razón por que Jesús lo rechaza. Entonces, curiosamente, del centurión una vez más no leemos nada. O sea, él no entona en esa burla de sus soldados, porque él está observando cosas que no le cuadran. Y esto le lleva a ese veredicto final, certificando de forma oficial de parte de un oficial romano que este verdaderamente era el Hijo de Dios. Es una confesión realmente absolutamente inusual para un romano. Bien, hablando como última parte en esta segunda escena, em, ya se pone la superscripción de la cruz. Dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el rey de los judíos. Por cierto, si a alguien le interesa, parece que los arqueólogos han recuperado por lo menos una parte de esa superscripción. Em, Todavía está bajo escrutinio de gente que sabe de antigüedades y de escritura y de arqueología, y por lo menos conozco el escrito de dos. Uno de ellos es un em, experto en arqueología y de idiomas antiguas, que es el profesor Carsten Peter Tide, un alemán que infelizmente murió hace como 15 años. Ese libro él lo publicó poco antes de su muerte y él llega a la conclusión de que esos restos de la tablilla que se habían excavado ahí cerca, efectivamente es el original. Entonces, bueno, para nosotros no cambia nada, pero es un testimonio extra bíblico más sobre este tema. Bueno, nosotros tenemos ahí el testimonio de Lucas que nos basta y nos sobra. Entonces, ¿por qué en tres idiomas? Bueno, en tres idiomas porque en primer lugar, el griego era el idioma que todo el mundo en el Imperio Romano lo hablaba. Como ya dije varias veces, no era el latín, era el griego, que era el idioma oficial. El latín, perdón, la lengua franca, digamos el idioma más extendido. Luego en latín, porque era el idioma oficial del Imperio Romano, ¿vale? O sea, Poncio Pilato todos sus decretos lo saca en latín. Y finalmente en hebreo, que realmente sería arameo, porque era la gente del pueblo. Entonces, ya todo el mundo tenía que entender de lo que Pilato había intencionado como una burla, pues obviamente recoge una frase que le describe en pocas palabras de una forma completamente adecuada. Es el rey de los judíos y no solamente de ellos, es el rey de todo el mundo. Ahora, esto nos lleva a un episodio muy peculiar y muy interesante que sigue a continuación, que tiene que ver con los dos que mueren con Jesucristo. Dice el versículo 39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿Vale? Bueno, es un poco similar lo que le gritaban la gente, bueno, si es el Mesías, pues que se salve. Pues el que está muriendo con él dice, bueno, y de paso, pues me salvas a mí y mi compañero también. Entonces ya les habremos dado una lección. Em, entonces, esa burla refleja la incredulidad general y la desesperación que contrasta dramáticamente con la respuesta de su compañero. Porque dice allí, en versículo 40, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma
condenación. Bueno, por eso dije que ese hombre muere como excelente teólogo, porque lo primero que se da cuenta es que ambos se merecen como reciben. Quiere decir que ellos habían infringido la ley, habían matado a inocentes y él se da cuenta perfectamente de que es culpable delante de Dios y ahí no hay excusas. O sea, él no puede, él se da cuenta que no le vale decir, vale, pero yo he luchado por una buena causa, yo he luchado por la libertad de mi pueblo y todas esas cosas que a veces se dice. No, él se da cuenta perfectamente, hemos hecho mal, tú y yo. ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas? Y esto es lo que viene en el versículo 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. O sea, es la segunda cosa que él se da cuenta. En primer lugar, nosotros somos culpables. En segundo lugar, él no es culpable, ¿vale? O sea, lo que los demás no entienden, ¿vale? Porque le dan una culpa que él no tiene, él lo entiende perfectamente. Él no es culpable. O sea, ambas cosas, si una persona ya llega a esto, es suficiente para llevarle a depositar su confianza en Jesucristo. Porque además, y esto es lo que él implica implícitamente, él sabe perfectamente que están crucificando al Mesías. Bueno, él no había estudiado el Talmud, ni había estudiado los profetas del Antiguo Testamento. Esto no era su negocio. Era un terrorista, ¿vale? Esto era su negocio. Pero se entiende lo suficiente para decir, bueno, aquí estoy al lado del único que de alguna manera nos puede salvar. Entonces, esto es algo realmente extraordinario. Entonces, esto le lleva a una petición donde nos damos cuenta que ese hombre no reclama, pide humildemente. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, son más cosas que él ha entendido. Lo primero es que él no pide justicia, él pide misericordia. ¿Vale? Esto es lo primero, acuérdate de mí. Y en segundo lugar, cuando vengas en tu reino, o sea, él sabe que este no se muere, este volverá. O sea, él cree en la resurrección. Y no solamente en eso, sino cree que él va a resucitar para gobernar, para reinar. O sea, tremendo lo que este hombre, de lo que este hombre se da cuenta. Por esto hay que decir, hay que ser un poco más exacto cuando decimos, bueno, Jesús fue crucificado con dos malhechores. No, fue crucificado con un malhechor, un gran teólogo y él mismo, ¿vale? Porque ese hombre realmente en los últimos momentos de su vida da fe de las cosas que ha entendido. Pero la cosa ahí aún no ha terminado, porque lo que viene ahora realmente también para nosotros es una afirmación muy importante. Dice Jesús, de cierto te digo, y esto es muy importante, hoy, o sea, no cuando yo venga en gloria, ¿vale? Sino hoy, dentro de pocos momentos realmente, estarás conmigo en el paraíso. O sea, esto no dice, no, espérate porque vas a dormir no sé cuánto tiempo y luego vas a resucitar hoy. O sea, la gloria de un creyente empieza en el segundo número 1 después de su fallecimiento. ¿Vale? Y allí, bueno, se van al garete todas esas teorías de que Jesús había proclamado el Evangelio en el infierno porque allí estuvo 3 días. Dice hoy, dice no en 3 días, dice hoy. ¿Vale? O sea, si hay un versículo que eh, borra de la mesa todo ese tipo de teorías, pues es este versículo. ¿Vale? Pues ahí lo tenemos. Esta es la esperanza
del creyente, el paraíso, el lugar de descanso en comunión con Cristo. Y esto es lo que nos mueve y lo que nos sostiene y lo que es nuestra esperanza en los momentos más difíciles de nuestra vida. Bueno, esto es el texto y simplemente quiero mencionar, bueno, hay más, pero aquí tal vez los 3 versículos más importantes para que lo tengamos juntos. Lo del reparto de las vestiduras, que refleja el Salmo 22, 18. Lo del vinagre y la sed del Salmo 69, 21. Y de Isaías 53, 12, cuando él intercede por los pecadores. Son 3 cumplimientos de 3 profecías y solamente son 3 de muchos que se cumplieron en esos acontecimientos. Y ahora vamos por un momento y ya casi para terminar al rol de Simón, Simón de Cirene. Él representa a todos los creyentes de tomar su cruz y seguir a Cristo. Él lo hizo de forma literal, ¿vale? Como Barrabás era la única persona por la cual Jesús muere literalmente, él era la única persona que literalmente llevó la cruz de Cristo. Quiere decir compartir el sufrimiento de Cristo, un servicio involuntario que se vuelve en bendición. Un ejemplo como Dios usa a extranjeros. Y ahora, ese impacto duradero, Marcos nos lo dilata. Los que han escuchado mis sermones sobre Marcos, aquí, bueno, hablo bastante del tema, pero en Marcos capítulo 15, en el versículo 21, alguien le pone un monumento, es el evangelista Marcos. Dice, obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, y ahora dice, padre de Alejandro y de Rufo, que venían del campo a llevarse, a que llevase la cruz. ¿Quiénes son estos Alejandro y Rufo? Bueno, son miembros de la iglesia de Roma, ¿vale? Él es mencionado en Romanos 16, 13, ese Rufo, y nos damos cuenta que de alguna manera sus hijos luego también depositan su fe en él, lo cual implica que el padre también lo haría. Y también de la madre se dice algo en Romanos. Bueno, si quieres escuchar mis predicaciones, quiere decir que toda una familia llega a ser reunida en Cristo a raíz de ese acontecimiento. Cirene iba a ser la cuna de una iglesia vibrante y luego de repente en el capítulo 11 del libro de los Hechos, perdón, en capítulo 13, nos damos cuenta cómo esa famosa conexión de Cirene, donde hay ancianos que vienen de allí, ¿vale? O sea, todo por el testimonio de este hombre. También para repasar el tema del lamento de las mujeres, y ahora simplemente vemos ahí el cuidado pastoral de Jesús, que incluso camino a la muerte muestra un cuidado pastoral hacia esas mujeres, advirtiéndolas sobre las tribulaciones futuras que enfrentarían. Luego, simplemente en cuanto a él, el Redentor que sufre, eso habla de su sacrificio, de su amor, de justicia, porque él satisface ahora la justicia divina por el pecado. Él carga sobre sí la ira justa de Dios para que nosotros pudiésemos vivir y de esa manera nos reconcilia con Dios. Luego el amor hacia los enemigos, un perdón inmediato. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él excusa su ignorancia, que es muy generoso, porque algunos de ellos parecen que no eran tan ignorantes, pero él reconoce su ceguera espiritual. Y obviamente es un modelo para nosotros. Bueno, todo lo hemos escuchado en estos días, lo que esto significa incluso en el siglo XXI. No es fácil perdonar a enemigos,
pero es algo intrínsecamente cristiano. Esto no enseña ninguna otra religión del mundo, ninguna otra ideología, porque solamente saben del ojo por ojo y el diente por diente. Bien, bueno, aquí vamos a terminar porque termina nuestro tiempo y como siempre, si hay algún comentario o alguna pregunta por hacer, pues vamos a abrir ahora este espacio y em, si puedo, pues voy a responder con mucho gusto.